Así llegaron al lugar de la obra, en 2 taxis de la ciudad de Buenos Aires y en una combi blanca. Los obreros descendieron de los autos y después empezaron a bajar los materiales que iban a usar para trabajar. De la camioneta sacaron baldes, bolsas de cemento, palas y una carretilla. Del baúl de uno de los autos de alquiler, bolsas para escombros y otras tantas palas. Conversaron un rato entre ellos y después se pusieron manos a la obra. Con el pico rompieron la vereda y con la pala fueron levantando primero los escombros y después la tierra que les permitió llegar hasta el cable subterráneo. Como los ves, estaban vestidos de operarios, rodeados de vallas de madera y con todos los elementos de seguridad que usan los empleados de una contratista. Trabajaron cerca de una semana, llenaron varias bolsas con tierra y llegaron a sacar metros y metros de cables. Pero estos hombres, lejos de ser obreros, terminaron siendo ladrones. La Policía de Investigaciones de San Martín les venía siguiendo el rastro por otros robos de cables en la zona y los terminó deteniendo acá, en el mismo lugar donde estaban simulando su última falsa obra. Y parecía que laburaban. De hecho, atrás tuyo se ve como una obra real, Germán. Sí, Rodi, fíjate, acá tenés todo el vallado, estas mallas de contención para que nadie pase del otro lado. Trajeron las bolsas para juntar los escombros y también la tierra, o sea, todo el trabajo muy prolijito. Mirá, todavía se llega a ver parte de la vereda abierta y hasta dónde llegaron cavando en este lugar, sobre calle acá San Lorenzo, en el centro de San Martín. Y fíjate que esto arranca acá, pero sigue varias cuadras hacia adelante. Lo que pasa es que en un momento, cuando robaban el cable, después lo que hacían ellos era tapar con cemento lo que habían roto de la vereda, como para que pareciera una cuadrilla de, en este caso, una empresa de electricidad que vino a hacer su trabajo, como vino en tantas otras oportunidades, terminó de hacer el trabajo, taparon todo y se fueron y dejaron la vereda para poder circular. Antes que siga, Ger, una locura realmente, ¿no? Vamos a ver dónde es. Sí. ¿Dónde hacían esto? Es pleno centro de San Martín. Es pleno centro de San Martín, esta es calle San Lorenzo y estamos muy cerca también de General Paz, una calle que donde pasan muchísimas líneas de colectivos, muchísimo tránsito. Y fíjate lo atrevido que llegaron a hacer, que esta parte de la obra le hicieron frente a este edificio donde funciona, por ejemplo, el Juzgado Federal número 2 de San Martín. Acá entran y salen patrulleros todo el tiempo y a la vista de estos policías era como estaban haciendo justamente este falso trabajo de obra con el fin de quedarse con los cables de alta tensión. ¿Y los vecinos? Sí. Y los vecinos, bueno, al principio lo que decían era, otra vez nos rompieron la vereda, porque es la realidad, ¿no? Primero pasan los de la luz, después los del agua, después los del cable, y nunca se termina la obra, ¿no? Pero en este caso les llamaba la atención algunas cosas en particular. Por ejemplo, que los obreros llegaban acá con taxis de Capital Federal. Por lo general estamos acostumbrados a ver a las cuadrillas en donde se movilizan a los empleados en camiones o en otro tipo de vehículos más amplios, ¿no? En este caso no, llegaban con taxis de Capital Federal, lo ves ahí en las imágenes, y usaban los mismos taxis para traer las palas, las bolsas para los escombros y otras herramientas que después terminaron usando acá. Sí, algo que le llamó mucho la atención y que los investigadores de San Martín ya venían viendo que había pasado algo similar en otros lugares. Entonces, cuando vieron que ellos empezaron a romper acá, los dejaron que empezaran justamente con la obra para que el delito esté en proceso. Y después, una vez que ellos empezaron a romper, ahí sí los agarraron, bueno, con las manos en la masa, en la pala, en el pico, en todo, ¿no? Y por eso terminaron cayendo. Te propongo escuchar a los vecinos que estaban sorprendidos por lo que pasaba, por el tema de los taxis, y que después también, bueno, se sorprendieron cuando cayó la policía y se los llevó a todos. Y hace más o menos una semana que estaban rompiendo, sí. ¿Te llamó la atención a vos? Sí, en realidad en un primer momento no, porque uno viene a trabajar, pasa el día a día y piensa que hay gente que está trabajando. Nada, es más, llegaba, los saludaba, buen día. Y bueno, y después nos enteramos que estaban robando los cables. Lo raro es que llegaban en taxi. Pero bueno, uno, qué sé yo, en el día a día capaz parece raro, pero no
no sé, como que no era... Los obreros estás acostumbrados a verlos por ahí en un camión o que se manejan de otra manera, ¿no? Claro, sí, hacía más o menos 6 meses ya habían estado haciendo algunas refacciones y dije, bueno, habrá quedado algo mal, habrán vuelto, qué sé yo, pero sí, en taxi, la verdad que es raro. ¿Nunca te llamaron la atención? No, nunca, nunca. Llegué, entré y estaban trabajando nada más. Después, a las 10 minutos más o menos, llegó la policía y bueno, empezaron a tomar preguntaron el nombre y apellido y ellos marcan con el teléfono y ahí se fijaban quiénes eran. Sí, sacaban cosas, pero no se llegaba a ver bien el cable. Yo no pensé que eran cables tampoco. Yo me enteré esta mañana. Aparte, digo, corajudos para venir enfrente, que está la policía, digo. Acá tenemos un juzgado. Sí, eso es un juzgado y está lleno de policía siempre. ¿Y quién va a sospechar si robamos enfrente lo de la policía, Germán? Mamita, qué atrevidos. Pregunta, ¿sabían dónde estaban los cables? O sea, ¿conocimiento de escena y de lugar tenían, Germán? Sí, Rodi, ellos en el traje tenían el nombre de una empresa que se llama Ibercom y es una empresa que se dedica justamente a esto. Lo que pasa es que cuando llega la policía, llama a la empresa y les pregunta si había una cuadrilla trabajando justamente sobre esta calle y le dijeron que no. Les pasa la identidad de los 11 que estaban en este lugar y no reconocieron a ninguno. Pero evidentemente había algún empleado o ex empleado infiel que tenía el dato preciso por dónde pasaban los cables. Si no, no se entiende por qué rompieron justo en este lugar en donde después terminaron encontrando finalmente el cable, Rodi. Es que y si un dato vos, para cerrar. Espera, si vos lo ves, Germán, lo ves sí. en la calle, ¿alguna vez paraste a alguien que está haciendo una obra en la calle y le decís, perdón, ¿de qué empresa es? ¿Tiene autorización? No, no sé quién lo hace eso. Supone uno la municipalidad, pero naturalmente crees que tiene habilitación para hacerlo. Sí, son por lo general empresas contratadas, tercerizadas, que trabajan para, por ejemplo, el gobierno en este caso de San Martín o también una empresa eléctrica Claro. que podría haber sido la que estaba rompiendo acá en la vereda. Lo que no se sabe a ciencia cierta cuánto era la cantidad de cable que pensaban retirar, o sea, cuál era el objetivo final, pero sí calculamos que era un número muy importante porque pensá lo siguiente, tenía que haberse dividido por 11 personas que fueron los detenidos y además pagar los gastos del material que trajeron, porque trajeron vallas, trajeron hasta, por ejemplo, el cemento para dejar terminada la vereda y que nadie sospechara de ellos. Los simuladores de lo malo, todos presos, 11 adentro. Gracias, Germán, hasta luego.